En medio de la violencia postelectoral, el gobierno interino de Bolivia radicó en el Congreso un proyecto de ley para convocar nuevas elecciones. La proclamada presidenta Yanine Áñez aseguró que si no hay acuerdo en el Parlamento para llamar a estas elecciones, lo hará a través de un decreto. Desde México, el expresidente Evo Morales afirmó que ese decreto violaría la Constitución. Gordon Sondland, testigo clave en las audiencias públicas para un posible juicio político contra Donald Trump, reconoció que hubo quid pro quo, una cosa a cambio de otra cosa con Ucrania. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea afirmó que actuó bajo órdenes expresas del presidente estadounidense. Encrucijada policial en Hong Kong. Las autoridades se apegan a soluciones pacíficas para el enfrentamiento en la Universidad Politécnica de la ciudad, donde varias personas continúan atrincheradas en el campus. Tenemos reporte de nuestra enviada especial. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. En Bolivia, la proclamada presidenta interina Yanine Áñez presentó al Congreso el proyecto de ley para convocar a elecciones tras un mes de los polémicos comicios en los que, según la oposición, hubo fraude para que el entonces mandatario Evo Morales se reeligiera para un cuarto mandato consecutivo. La cifra de personas muertas en medio de las protestas asciende a al menos 30 en medio de un cruce de acusaciones entre el gobierno interino y el ex jefe de Estado. Entre tanto, el gobierno de Venezuela expulsó a agregados militares bolivianos y les dio 72 horas para abandonar el país. Yurani Arciniegas con todos los detalles. El gobierno interino de Bolivia busca dar luz verde a nuevos comicios presidenciales para salir de la crisis. Estamos presentando el proyecto de ley de régimen electoral transitorio para las elecciones generales del 2020. Uno de los primeros acuerdos a los que deberán llegar la oposición y el Movimiento al Socialismo, partido político de Evo Morales con mayoría en el Congreso, es el nombramiento de un nuevo órgano electoral que finalmente sería el encargado de convocar a nuevas elecciones. La mandataria interina advirtió que en caso de no lograr un consenso, estaría dispuesta a llamar a elecciones mediante decreto, algo que según Morales violaría la Constitución. Desde México, el expresidente pidió una investigación internacional sobre las elecciones que, insiste, le dieron la victoria en primera vuelta. Para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre, es decir, Luis Almagro y la OEA se suma a este golpe de Estado. Entre tanto, el gobierno interino anunció que demandará al exgobernante tras la divulgación de un audio en el que supuestamente Morales ordenó el bloqueo de alimentos después de salir del poder. Este es un crimen de lesa humanidad, señores. En las próximas horas presentaremos la demanda internacional sobre esto. En este cruce de acusaciones, Morales señaló a las autoridades interinas de ser responsables de las muertes en las protestas de los últimos días. La ONU exige una investigación independiente por la violencia, mientras la OEA hace un llamado urgente a nuevas elecciones. Y de Bolivia vamos a Estados Unidos, donde se dieron nuevas y explosivas declaraciones en otra jornada de audiencias públicas dentro de la investigación que podría derivar en un juicio político contra Donald Trump. El turno esta vez fue para el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland. El funcionario reconoció que el jefe de la Casa Blanca condicionó una reunión con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky a que éste iniciara investigaciones contra su posible rival en las elecciones del año 2020, Joe Biden. Sin embargo, no confirmó que el mandatario retuviera ayuda militar como mecanismo de presión. Los detalles los tiene Daniela Blandón. Un testimonio explosivo que compromete a Donald Trump. ¿Hubo quid pro quo? Como he testificado anteriormente con respecto a la llamada solicitada de la Casa Blanca y la reunión en la Casa Blanca, la respuesta es sí.
Durante su declaración ante el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, confirmó que el presidente buscó presionar a Ucrania para que anunciara una investigación para desprestigiar a su posible rival en 2020, Joe Biden. Una trama que, según dijo, no fue secreta para el personal de la Casa Blanca y que implica directamente al abogado personal de Trump, Rudolph Giuliani. El secretario Perry, el embajador Volker y yo trabajamos con el señor Rudy Giuliani sobre asuntos de Ucrania bajo la dirección expresa del presidente de Estados Unidos. Su declaración despejó algunas dudas y abrió otras. El presidente Trump nunca me dijo directamente que la ayuda estaba condicionada a las reuniones. Lo único que obtuvimos directamente de Giuliani fue que Burisma en las elecciones de 2016 estaba condicionada a una reunión en la Casa Blanca. Y dijo haber sostenido una conversación con el jefe de la Casa Blanca en la que negó que tuviera intenciones de presionar a Ucrania. El propio Trump lo capitalizó a su favor. Aquí está mi respuesta. No quiero nada, no quiero nada, no quiero un quid pro quo. Dile a Zelensky que haga lo correcto. Para el mandatario, aparte del testimonio de Gordon Sondland, deja sin argumentos a sus detractores, quienes califican lo escuchado hoy como la evidencia más significativa hasta la fecha en contra del jefe de Estado. Nos vamos hasta Hong Kong, donde continúan las negociaciones entre las personas que se encuentran atrincheradas en la Universidad Politécnica y la policía, quienes evalúan las posibilidades para que se entreguen y salgan del campus. Entre tanto, China amenaza a Estados Unidos con consecuencias por un proyecto de ley sobre Hong Kong. Nuestra enviada especial Olat Surquía con los detalles. En la Universidad Politécnica de Hong Kong quedan los últimos estudiantes atrapados. Serán unos 30 y según los pocos periodistas que han conseguido entrar adentro, el ambiente es cada vez peor en el interior del edificio. Están quedando sin comida y están empezando a desconfiar unos de los otros, formando pequeños grupos. Fuera están los antidisturbios, tienen el edificio completamente rodeado desde hace días y están tranquilos a la espera de que los estudiantes salgan por su propio pie. Es que están seguros de que van a tener que rendirse. De todas formas, rendirse no es una decisión fácil, sobre todo teniendo en cuenta que los jóvenes se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel. El gobierno está utilizando las imágenes de violencia que hemos visto estos últimos días de jóvenes utilizando catapultas y cócteles molotov para decir que son ellos los violentos. Pero hemos estado hablando con voluntarios sanitarios y ellos denuncian la violencia policial creciente. Aseguran que estos últimos días los antidisturbios han utilizado un gas lacrimógeno más fuerte de lo normal, ya que ha causado que algunos jóvenes acabarán incluso vomitando sangre. Mientras en Hong Kong hay una preocupación creciente porque se acercan las elecciones de este domingo y si el gobierno toma la decisión de cancelar estas elecciones será seguro que habrá conflictos otra vez. Y poco más de un año después de su posesión, el presidente colombiano Iván Duque enfrenta hoy su primera gran huelga nacional. Sindicatos, estudiantes, comunidades indígenas y opositores han convocado protestas contra su impopular gobierno. El mandatario ha denunciado que grupos ilegales buscan infiltrarse en las marchas y desplegará un fuerte dispositivo policial para prevenir actos vandálicos. Además, como medida preventiva, militarizó las fronteras y cerró los pasos binacionales. Previo a este paro, realizaron al menos 32 allanamientos a casas particulares y a un medio de comunicación que publicó un manual sobre cómo podrían proteger y defenderse los manifestantes de la policía antidisturbios. Veamos el siguiente informe. Escoltados por guardias fronterizos, estos dos venezolanos son enviados de regreso a su país. Al igual que ellos, más de 20 de sus compatriotas han sido expulsados. Son acusados de querer infiltrarse en las protestas programadas para el jueves y perturbar el orden público. Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden y defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad. Para eso está nuestra fuerza pública. El origen de la huelga, iniciativas gubernamentales para flexibilizar el mercado laboral, que para los sindicatos darán pie al aumento en la edad de jubilación. Los estudiantes se unirán para exigir reformas a la educación pública. Y los indígenas que piden más protección después del asesinato de 50 de ellos este año. El partido político nacido a partir de la exguerrilla de las FARC también apoya el movimiento, pues denuncia el asesinato de 170 ex rebeldes desde el acuerdo de paz de 2016.
Este es el primer ataque de Iván Duque desde que llegó al poder en agosto de 2018. Un presidente en dificultades que no pudo consolidar una coalición en el Congreso y cuyo partido sufrió serios reveses en las elecciones locales de octubre pasado. En otras noticias, el gobierno de Grecia confirmó que cerrará el controvertido campamento de migrantes de Moria en la isla de Lesbos, así como otros campos en sus islas de Egeo, y creará instalaciones para los migrantes en un esfuerzo para combatir el hacinamiento y en medio de críticas por las condiciones de vida de estas personas. El país está experimentando el mayor resurgimiento de la llegada de refugiados desde 2015 y organizaciones de derechos humanos afirman que las condiciones en los campamentos se han deteriorado severamente, desde instalaciones insalubres hasta la falta de seguridad, atención médica y servicios básicos. Por primera vez en la historia de Israel, 2 candidatos no lograron formar una coalición de gobierno por segunda vez, lo que podría llevar al país a las terceras elecciones en menos de un año. Horas antes de la fecha límite de medianoche de este miércoles, Benny Gantz le devolvió el mandato al presidente Reuven Rivlin, pues no pudo formar una administración en coalición con el actual primer ministro Benjamin Netanyahu. El líder del partido centrista azul y blanco pronunció un acalorado discurso acusando a Benjamin Netanyahu de poner sus intereses personales por delante de la gente. Y los candidatos del Partido Demócrata de Estados Unidos se enfrentaron en un quinto debate y las divisiones estuvieron presentes pese a la unión contra el presidente Donald Trump, quien enfrenta una investigación por abuso de poder que lo podría llevar a un juicio político. Los aspirantes a la candidatura demócrata a la presidencia protagonizaron un debate centrado en el futuro de la sanidad en Estados Unidos, la desigualdad racial y su capacidad de formar una coalición ganadora que derrote al actual presidente Donald Trump en las elecciones del año entrante. Quedan menos de 3 meses para las primeras votaciones y aún hay grandes interrogantes en torno a los favoritos. Y una muestra cultural narra los horrores del terrorismo en el mundo. Tras pasar por Nueva York y también Buenos Aires, París es la última parada de la exposición fotográfica CCK 25, organizada por la Mutual Judía AMIA de Buenos Aires, para conmemorar los 25 años del atentado atribuido por la justicia argentina a Irán y al grupo islamista libanés Hezbollah. Eruca Lavarría nos cuenta más. Es el atentado más mortífero que ha afectado a Argentina y donde no han sido juzgados culpables. 84 personas morían y 230 resultaban heridas tras una explosión en la Mutual israelita de la AMIA en el centro de Buenos Aires. El fotógrafo Julio Menayovsky fue uno de los primeros reporteros gráficos en inmortalizar el horror en imágenes. Si bien estas fotografías son singulares, son únicas e irrepetibles, como toda fotografía, en un punto también se parecen a las fotografías de tragedias similares, que bien podría ocurrir que no sepamos de dónde son unas y de dónde son otras, aunque siempre las mismas hablan del horror y del fracaso de la humanidad, que no puede resolver sus conflictos de otro modo que no sea eliminándose unos y a otros. Han pasado 25 años y esas imágenes han recuperado sentido. Una exposición organizada por la AMIA las confronta a una serie de nuevos retratos hechos también por Menayovsky, instantáneas de los sobrevivientes y las felices casualidades de ese trágico 18 de julio de 1994, como la relación entre Alejandro y Lupo, el perro que lo encontró atrapado en un ascensor, o la historia que nació en el estudio entre Rosa Barreiros y Paula Cernadas. Rosa perdió a su hijo Sebastián de 5 años en la explosión. Paula tenía la misma edad, dormía en su cama frente a la AMIA, pero resultó ilesa. Surgió espontáneamente un abrazo entre ambas y yo sentí que esa era la foto que se estaba armando ante mí e incluso hasta sin mi intervención. París es la última parada de esta exposición después de Nueva York y Buenos Aires. En esta ciudad tocada por los atentados del 13 de noviembre del 2015, el director ejecutivo de la AMIA, Daniel Pomeranz, y víctima de la explosión del 94, se fotografió con otros sobrevivientes, la argentina Mariana Miravile y su novio español Ramón González, que se salvaron de la masacre del Bataclan. Tiene que ver con enfatizar y poner en la mención pública, en la agenda, el rol del sobreviviente, el rol, el carácter de actor, de haber estado ahí, de haber sido testigo de ese horror. Un horror que sigue aún más presente para Pomeranz, pues aún no se juzga a los responsables de hace 25 años. De esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúen con nosotros. Muy buenos días para todos.
vamos a debatir. Cada semana, Santiago López recibe en su mesa a personalidades para debatir un tema de actualidad. Políticos, especialistas, periodistas, artistas o activistas